El municipio de Placeta se prepara para festejar el 62 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. Precisamente, el territorio ha sido la sede escogida para esta histórica fecha. A propósito, también conversamos con el intendente de este municipio, Eduardo Pérez. Para poder establecer un programa de reparación de obras hay que primero trazar una estrategia de trabajo en el territorio que concentre sobre los principales intereses, tener una estrategia de desarrollo municipal, de hecho aprobada también ya en nuestra asamblea, en nuestro consejo de la administración, y debemos aprobar próximamente en la asamblea municipal como una estrategia de trabajo para el desarrollo del municipio, fundamentalmente en las principales obras que aseguran la calidad de servicio de nuestros pobladores. En nuestro territorio, en este periodo de tiempo, durante el 2020, se ha trazado una línea de trabajo, fundamentalmente revitalizando obras de carácter de alto grado de patrimonio. Podemos hablar de la Casa de Cultura Gonzalo Castañón, una obra de carácter de patrimonio en categoría número 1, el círculo antiguo, el Club Bonil Placeta, también se está restaurando el Café Parque, también instalaciones porque cumplen dentro de la estrategia de desarrollo del municipio, alrededor del anillo del parque, y se está concentrando en los principales zonas de servicio del territorio, un poco transformando lo que anteriormente se estaba desarrollando con la zona de comercio, para convertir la zona de comercio en la parte segunda del sur, en la parte de la manzana, la segunda manzana del parque de nuestro municipio. Yo creo que lo que inicialmente le comentaba, que es la estrategia establecida en el territorio para el desarrollo social, yo creo que es lo que asegura una continuidad de este proceso, es la vinculación entre todos los sectores, digamos, el sector de la cultura con el comercio y la gastronomía, la interrelación de todos los factores del territorio que contribuyen fundamentalmente a una línea única de trabajo. ¿Para qué? Para que el final, el resultado, es la satisfacción de nuestro pueblo. La representación del sector estatal en la economía placeteña juega un papel fundamental. El 42% de la fuerza estatal contratada en el municipio corresponde al sector no estatal. O sea, es un elemento de nuestra economía que tiene que ser considerado. O sea, no puede ser aislado en ningún otro en ninguna circunstancia. Yo creo que vincularlo a los procesos sociales, a los procesos económicos, a los procesos que se desarrollan en el territorio, unidos fundamentalmente con una única línea de pensamiento, conducido por el partido y articulado por la estructura del Consejo de la Administración, yo creo que es el resultado que hemos tenido en todo este proceso. En toda esta etapa del COVID, la vinculación y el apoyo también de la actividad no estatal, de la economía, en un grupo de actividades que se han desarrollado en el municipio, ha fortalecido el vínculo con esa forma de gestión. Se han logrado rehabilitar baños, se han rehabilitado baños, instalaciones de salud, incluso dentro del aislamiento tuvo una participación también del sector estatal y no estatal también. El vínculo con ellos nos ha permitido recuperar instalaciones y parques también en el territorio. O sea, es una fuerza que nuestro municipio siempre ha estado al lado tanto del partido como del gobierno y por supuesto, interrelacionándonos todos con ellos, es una fuerza que podemos contribuir siempre y contar con ellos para el desarrollo del territorio. Todavía con una pertinaz llovina nos despedimos del territorio placeteño. Fuimos sus reporteros Dani Meriño González y el camarógrafo Carlos Rodríguez.